es una presentación de Banco Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. Santander, el banco que banca a las pymes. Seguimos en La Mira y como comentábamos al final del bloque anterior, Valentina nos va a presentar un informe en el cual nos habla de este nuevo riesgo asociado a la variante Delta, cuando todo parecía que volvíamos rápido a la normalidad o a la situación anterior a la P1. Bueno, viene esta variante que genera nuevos desafíos. Volvemos realmente al primer casillero, vuelven a cambiar las reglas de juego, ¿se aleja más esa luz que se veía tan cerca al final del túnel? Sí, Fede, la verdad es que muchas de esas preguntas todavía ni siquiera la ciencia tiene una respuesta muy clara porque se está investigando mucho, pero lo cierto es que esta llegada de la cepa P1, esta detección de 26 primeros casos de la cepa Delta, quise decir, llega en un escenario muy distinto que la cepa P1 y en ese sentido, bueno, hay datos que son esperanzadores y hay otros que son, bueno, de alarma. Lo primero que tienen que ver es justamente esto que estamos viendo en pantalla. Empecemos por los datos preocupantes. Es una cepa que muy rápidamente se expandió por más de 100 países. Ahí pueden ver, hay algunos como Estados Unidos en los que se volvió rápidamente muy predominante. Reino Unido es otro. 112 países tienen secuencias Delta detectada. Y además podemos ver algunos otros datos que son relevantes que hablan de por qué hay que tomarse en serio, en definitiva, esta detección de la cepa Delta. 59% más transmisible que la cepa P1, que ustedes recuerdan, ya era 2,5 veces más transmisible que la original que se originó en China. 1.200 veces más carga viral que la P1 en las personas infectadas. 2 veces aumenta el riesgo de hospitalización y además hay un 88% de mayor capacidad o riesgo de desarrollar una pulmonía. Concretamente, esta cepa lo que logra es ingresar a los pulmones con mayor facilidad e invadir las células pulmonares con mayor eficacia. Además, tiene un tiempo de incubación más rápida. La realidad es que lo que dicen los expertos es que los virus están hechos para mutar, es parte de su naturaleza, ir mutando, ir mejorando, sobre todo cuando les damos la posibilidad, como ha sucedido en este año y medio, de que sigan circulando, porque todavía recién está empezando a desarrollarse una campaña de vacunación masiva en algunos países. Entonces se estima que es posible, entre otras cosas, las reinfecciones, porque por ejemplo los anticuerpos que se generan por haber tenido la enfermedad con otras cepas pierden algo de efectividad, pero no todo es malo respecto a esta cepa Delta, o no todo es preocupante en definitiva, Federico, y eso es bien importante. La pregunta entonces es, ¿hay un cambio en las reglas de juego realmente a nivel de la pandemia, de la situación epidemiológica? ¿Vuelve a pasar lo de la cepa P1? Bueno, estuve conversando sobre este asunto con Pilar Moreno, que es docente de la Universidad de la República y también investigadora del Instituto Pasteur. Es una de las que ha estado trabajando en la secuenciación de esta cepa Delta para detectar la cepa Delta, y esto es lo que decía entonces sobre esta detección y la situación epidemiológica de Uruguay. En general, la entrada de una nueva variante cambia las reglas del juego. Probablemente no suceda lo mismo que sucedió con P1. ¿Por qué? Porque P1 entró a mediados de febrero y fue un momento de alta de movilidad en el país, y además no habíamos empezado con el plan de vacunación. O sea, P1 nos agarra con una alta movilidad y con una población sin inmunización. En cambio, en este momento Delta nos agarra de una forma diferente. ¿Por qué? Porque primero tenemos una circulación en el país de una variante que ya de por sí es muy contagiosa, es muy transmisible, y además tenemos que el 58% de la población está vacunada con las 2 dosis 15 días. Por lo cual el contexto en el que aparece Delta en nuestro país es totalmente diferente al contexto que teníamos en febrero, como cuando apareció P1. Si era inminente la entrada, y de hecho era algo que realmente como que esperábamos que era algo que podía pasar, sobre todo en vacaciones de julio, donde viajó mucha gente. Esa era una de las posibilidades, y bueno, de hecho ocurrió, digo, quizás no esperábamos, nos sorprendió encontrar tantos casos, pero era algo que esperábamos. Yo creo que sí, que en cierta parte los protocolos se pueden ajustar un poco. Creo que la cuarentena de las personas que vienen del exterior hasta el segundo PCR debería ser obligatoria por un tema de cuidados, y sobre todo porque estamos frente a una variante que es la más transmisible de todas las variantes que se generaron hasta ahora. Entonces me parece que ajustar un poco esos protocolos sería beneficio para el país. Y mientras también debemos seguir con todas las medidas que ya conocemos, o sea, todas las medidas no farmacológicas. Sabemos el uso del tapaboca, el distanciamiento, no aglomerarse,
el tema de ambientes ventilados pasa a ser fundamental. Bueno, esto que decía de ajustar los protocolos, en las últimas horas el presidente Luis Lacalle Pou ya descartó que no va a exigir cuarentena obligatoria a los viajeros. Pero la esperanza entonces radica en los planes de vacunación. ¿Y por qué? Porque el mundo está empezando a dividirse en dos, entre vacunados y no vacunados. Y para ver esto podemos ver la siguiente placa, que es un trabajo que hicieron los colegas del Financial Times. Y ahí yo elegí 4 países que ustedes pueden ver. En el color celeste son la cantidad de casos en un año por países. Tienen al Reino Unido, a Portugal arriba y abajo a Namibia y a Túnez. Abajo está la incidencia en cantidad de muertos. Y lo que ustedes pueden ver es que la primera ola que están viendo, tuvo un correlato con la cantidad de muertos en los diferentes países, pero la siguiente ola, que es la relacionada con Delta, que es el pico que ven al final, que es la que tiene que ver, la que está ocurriendo ahora, porque en realidad esos países están teniendo un incremento en la cantidad de casos por la variante Delta, pero eso, como ven ahí, en los países donde tienen unas altas tasas de vacunación como Reino Unido y Portugal, no se está condiciendo con cantidad de muertos, y ahí radica el gran cambio que está trayendo entonces esta situación con los países que están bien vacunados. Con Pilar Moreno estuve conversando sobre eso y ella decía justamente este concepto: el mundo se está dividiendo en dos y por tanto es muy importante que todos los países, también los que tienen menos ingresos, puedan acceder a más cantidad de vacunación para frenar la circulación viral. Es claro que el mundo se está dividiendo en dos, entre los vacunados y los no vacunados, sobre todo con esta incursión de la variante Delta en el panorama mundial. Lo que se está viendo es que en aquellos países donde la vacunación está por arriba del 50%, y voy a poner como ejemplo Israel, que vacunó con Pfizer, como ejemplo Reino Unido, que vacunó con AstraZeneca, lo que se está viendo es que Delta entró, los casos se dispararon, aumentaron los casos, pero hay un desacople entre el aumento de casos y el aumento de muertes. En cambio, en países que tienen baja tasa de vacunación, por ejemplo Indonesia y Rusia, que estamos hablando de un 10, un 15% de vacunados, Delta entró, hubo un gran pico de casos y eso se vio acompasado con un aumento de las hospitalizaciones y de las muertes. Esto lo que nos lleva a ver es que la vacuna está jugando un rol fundamental. En ese camino es donde Uruguay creo que tiene una ventaja, porque Uruguay tiene una muy buena tasa de vacunación y sigue vacunando. Y por eso siempre alentamos a la gente a seguirse vacunando, y nos parece que el barrio a barrio que va a ser el ministerio de, bueno, la gente que no se fuera a buscar, bueno, ir a los barrios a buscar a la gente, me parece que es una estrategia que está muy buena. Lo mismo cuando hizo el pueblo a pueblo, o sea, salía a buscar a la gente que no se fue a vacunar para que se vacune y bueno, lograr una buena contención de esta variante por la vacunación. Pero hoy en día vivimos en un mundo totalmente globalizado y pensar que lo que pasa en otro lado del mundo no nos va a afectar, es muy distante ese pensamiento. O sea, vos pensás que solo el 1% de las personas de países con bajos ingresos se está vacunando. Entonces eso va a seguir siendo un problema. Yo creo que en eso tenemos que pensar de una forma como más altruista. Bueno, bien, entonces, Fede, ahora la clave va a estar en ver si que no se vuelva comunitaria, de circulación comunitaria la cepa Delta. Exactamente, y al mismo tiempo seguir avanzando con la vacunación, que como veíamos es lo que marca la diferencia en esta nueva etapa de la pandemia, no solo en Uruguay, sino a nivel global. Con esto cerramos este programa de En la Mira. Muchísimas gracias por su atención esta noche y bueno, gracias, Fede. Bueno, gracias a todos y esperemos la semana que viene ya tener a Gabriel nuevamente entre nosotros. Hasta la semana que viene.
Presentó Inco FNC Cutsa. Pronto, para su préstamo de hasta 500.000 pesos. Pronto, ¿tenés con qué? Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Casmu, afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Y Plan Inteligente de UTE. Hacé la prueba, entrá al simulador y pasate sin costo. UTE, la energía que nos une. Y Gobierno de Canelones, para el lanzamiento de su plan Hogar Sustentable.